Antes de comenzar este video, quiero dedicar unas palabras a nuestros hermanos de Colombia, que han vivido momentos terribles a consecuencia del fuerte terremoto que sacudió a ese querido país. Quienes siguen este canal desde hace tiempo, pues saben del enorme cariño que tengo por Colombia. Mi esposa es colombiana de Cúcuta y por lo tanto es un país al que me unen también lazos familiares y personales muy profundos. Quiero mandar desde aquí toda mi solidaridad y mi cariño al pueblo colombiano, especialmente a quienes han perdido a un ser querido, a quienes resultaron afectados y a todas las familias que en estos momentos están viviendo horas de incertidumbre y angustia. Sé que muchas personas que ven La Fosa Escéptica nos siguen desde Colombia, así que hoy quiero enviarles un abrazo muy especial. Deseo de corazón que estén bien ustedes y sus familias y que Colombia pueda recuperarse muy pronto de esta tragedia. Nosotros, por supuesto, ya comenzaremos a ayudar. Un abrazo enorme para todos nuestros hermanos colombianos. Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica. A lo largo de la historia del cristianismo han existido objetos que dejaron de ser simples símbolos religiosos para convertirse en auténticos instrumentos de poder. Objetos capaces de mover fortunas, provocar peregrinaciones masivas, fortalecer monarquías completas y generar una devoción tan intensa que millones de personas terminaban aceptando historias prácticamente imposibles solamente porque venían acompañadas de incienso, vitrales y música gregoriana de fondo. Y probablemente uno de los ejemplos más impresionantes de todo esto sea la famosa corona de espinas atribuida a Jesucristo. Sí, esa misma corona que según los evangelios los soldados romanos colocaron sobre la cabeza de Jesús para burlarse de él antes de la crucifixión y que siglos después terminó convertida en una de las reliquias más importantes, valiosas y políticamente útiles de toda la historia del cristianismo. Porque una cosa es leer en la Biblia que a Jesús le pusieron una corona hecha con espinas y otra muy distinta es descubrir que con el paso del tiempo aquel supuesto objeto terminó involucrando a emperadores, reyes, comerciantes venecianos, crisis económicas, guerras, peregrinaciones, negocios religiosos y hasta operaciones de rescate, como la que ocurrió durante el famoso y reciente incendio en la Catedral de Notre Dame, y cuyas imágenes son dignas de una película de Bruce Willis. Mientras más investiga uno este tema, más ridículo se vuelve todo el asunto, porque aquí ya no estamos hablando simplemente de una reliquia antigua guardada dentro de una iglesia elegante. Estamos hablando de un objeto que durante siglos funcionó prácticamente como símbolo oficial de legitimidad divina para reyes europeos. Porque claro, nada era mejor para decir que Dios claramente estaba de su lado que poseer la supuesta corona que estuvo sobre la cabeza del mismísimo Hijo de Dios. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse verdaderamente fascinante. Porque la corona de espinas no solamente sobrevivió siglos enteros atravesando invasiones, saqueos, revoluciones y conflictos políticos, sino que además terminó multiplicándose de manera casi milagrosa. Sí, queridos amigos de La Fosa Escéptica, resulta que las espinas comenzaron a repartirse por toda Europa entre iglesias, monasterios y nobles importantes, al grado de que actualmente existen cientos de espinas supuestamente auténticas relacionadas con la misma corona. Honestamente, en este punto, uno ya no sabe si Jesús fue coronado con una rama o si lo que le pusieron en la cabeza fue un puercoespín mutante. Pero quizá lo más interesante de todo no sea solamente la existencia de la reliquia, sino el gigantesco negocio espiritual, político y económico que se construyó alrededor de ella. Porque durante siglos la corona de espinas atrajo peregrinos, generó donaciones enormes, fortaleció el prestigio de ciudades enteras y convirtió ciertos templos en centros internacionales de devoción religiosa. Junto con la fe comenzaron a aparecer también los milagros. Espinas que sangran, espinas que florecen, espinas que reverdecen milagrosamente, reliquias capaces de proteger ciudades enteras contra pestes, influencers motivacionales, tormentas o invasiones enemigas. Porque aparentemente en la Edad Media las ramas secas tenían más poderes especiales que los personajes de Marvel. En este video vamos a analizar la historia de la famosa corona de espinas conservada en Notre Dame de París, el origen de la reliquia, el papel de Santa Elena, el negocio medieval de las espinas
auténticas, los supuestos milagros relacionados con la corona y las enormes contradicciones históricas que aparecen cuando uno intenta separar la fe de la evidencia. Y como siempre ocurre aquí en la fosa escéptica, lo haremos con humor, ¿no? Pensamiento crítico y esa desagradable costumbre de hacer preguntas que muchas veces ciertas instituciones religiosas preferirían evitar. Porque una cosa es admirar el impacto histórico y cultural de un objeto antiguo y otra muy distinta es apagar el cerebro completamente, solamente porque una reliquia está guardada dentro de un elegante tubo de cristal rodeado de personas llorando de emoción. Así que prepárense para una historia donde veremos emperadores quebrados, reliquias multiplicándose, monjes medievales, turismo espiritual, poder político, milagros sospechosamente convenientes y probablemente una de las operaciones de marketing religioso más exitosas de toda la historia humana. Pero antes de continuar, les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones, así como para invitarlos a que se integren a nuestro grupo de Facebook. En la descripción de este video encontrarán los enlaces para que lo puedan hacer, así como para que apoyen al canal mediante PayPal o Patreon. Dicho lo anterior, a lo que venimos. Cuando uno escucha por primera vez la historia de la corona de espinas de Jesucristo, todo parece relativamente simple, ¿no? Según los evangelios, durante la pasión de Cristo, los soldados romanos colocaron sobre la cabeza de Jesús una corona hecha con ramas espinosas, para humillarlo públicamente y burlarse de él como supuesto rey de los judíos. La intención no era que se viera muy elegante, para irse con su papá, era provocar dolor, sangrado y humillación. Hasta ahí todo entra dentro del contexto brutal de las ejecuciones romanas de aquella época. El problema comienza siglos después, cuando ese objeto termina convirtiéndose en una de las reliquias más importantes, valiosas y políticamente útiles de toda Europa. Porque sí, queridos amigos de la fosa escéptica, la corona de espinas pasó de ser un instrumento de tortura a convertirse prácticamente en el artículo premium de la legitimidad divina para emperadores, reyes y líderes religiosos. Y mientras más investiga uno esta historia, más parece que estamos viendo el nacimiento del marketing religioso medieval en su máxima expresión. Porque la famosa corona no solamente era un símbolo espiritual, también era prestigio político, un negocio económico y por supuesto una gran cantidad de turismo religioso garantizado durante generaciones enteras. Pero antes de llegar a Francia, Notre Dame y las vitrinas elegantes, hay que regresar al origen de toda esta historia. Después de la muerte de Jesús, los instrumentos relacionados con la crucifixión quedaron enterrados cerca del Santo Sepulcro en Jerusalén. Ahí estaban la cruz, los clavos, la lanza, la túnica, la esponja, una caja de chicles, el reloj, la cartera y el celular de Jesús. Y por supuesto la famosa corona. Todo perfectamente conservado, perfectamente localizado, empaquetado, rotulado y aparentemente esperando tranquilamente durante siglos a que alguien los pidiera por Amazon. Y aquí entra en escena uno de los personajes más divertidos y al mismo tiempo más surrealistas de toda la historia cristiana. Helena, la madre del emperador Constantino. Honestamente, mientras más lee uno sobre Santa Helena, más parece un personaje desbloqueable de un videojuego arqueológico religioso edición legendaria. Más que la mamá del emperador Constantino, parece la abuelita de Indiana Jones. Porque según la tradición, la mujer llegaba a Tierra Santa, escarbaba un poco y encontraba absolutamente de todo. Ella solita, con una pala y mucha fe. Miren lo que encontró, Encontró la cruz verdadera, los clavos auténticos, unos escalones santos, la corona de espinas. Y probablemente si hubiera seguido escarbando unos días más, también hubiera encontrado el recibo original de la última cena firmado por el mismísimo Judas Iscariote. Lo impresionante es la seguridad absoluta con la que esta señora, convertida después en Santa Helena, identificaba reliquias relacionadas con hechos ocurridos siglos antes en una región llena de ejecuciones romanas, conflictos políticos y destrucción constante. Imaginen llegar 300 años después de una crucifixión y escuchar esto. Sí, esta exactamente es la corona correcta. Págale al señor y nos la llevamos. También me llevo esos preciosos clavos, esa cruz y aquellos escalones. ¿Me los puede envolver para regalo? Qué maravilloso nivel de precisión histórica manejaban, ¿verdad? Según la tradición, Helena logró localizar esos objetos gracias a relatos orales y a que ciertos templos paganos construidos por el emperador Adriano
cristiano marcaban los lugares relacionados con la pasión de Cristo. Y aquí uno inevitablemente empieza a notar algo muy interesante. Muchísimas reliquias cristianas aparecen precisamente durante una época donde el cristianismo comenzaba a consolidarse como una enorme fuerza política dentro del Imperio Romano. ¡Qué casualidad tan oportunamente milagrosa! Porque claro, una religión que empezaba a expandirse necesitaba símbolos visibles, objetos de veneración y elementos físicos capaces de fortalecer la devoción popular. Y pocas cosas funcionan mejor para consolidar una religión que ofrecerle a la gente la posibilidad de ver, tocar o incluso besar esos preciosos objetos supuestamente relacionados con la figura sagrada principal de esa religión. Y así comenzó el largo viaje de la corona de espinas, primero a Jerusalén, después vía FedEx a Constantinopla, y luego de estar un tiempo en manos venecianas, finalmente llega a Francia. Honestamente parece menos una reliquia y más un equipaje perdido haciendo conexiones internacionales durante 1000 años. Pero quizá la etapa más importante de toda esta historia ocurre precisamente en Constantinopla. Ahí la corona dejó de ser solamente un símbolo religioso y comenzó a transformarse en herramienta política de un enorme valor. El Imperio Bizantino utilizaba constantemente reliquias para reforzar tanto su autoridad espiritual como su legitimidad imperial. Tener objetos relacionados con Cristo ayudaba a proyectar poder sagrado y claro que gobernar con aprobación divina siempre ayuda muchísimo a mantener obediente a la perrada, ¿verdad? Aquí aparece otro detalle verdaderamente fascinante. La corona de espinas terminó convertida prácticamente en una garantía financiera medieval. Sí, queridos amigos, hubo un momento donde el emperador latino de Constantinopla atravesaba una crisis económica tan fuerte que el propio emperador se ponía unos zapatos ya todos llenos de agujeros, con decirles que pisaba un chicle y ya sabía de qué sabor era. Así que la reliquia terminó empeñada con unos comerciantes venecianos. Imaginen el nivel de surrealismo histórico. La supuesta corona utilizada durante la crucifixión de Jesús, terminando básicamente en el Monte de Piedad medieval, esperando a un comprador. Y entonces aparece uno de los grandes protagonistas de esta historia, Luis IX de Francia, posteriormente conocido como San Luis. Este tipo estaba realmente obsesionado con convertirse en el mayor coleccionista de reliquias cristianas de toda Europa. Y un día, cuando estaba haciendo un scroll en el TikTok, ve un video donde aseguran que la corona de espinas puede adquirirse en una subasta. Y de inmediato decide pagar cantidades absolutamente absurdas de dinero para obtenerla. De hecho, el costo de la reliquia fue tan exagerado que terminó valiendo muchísimo más que la construcción completa de la Sainte-Chapelle, la impresionante iglesia que mandó construir exclusivamente para guardarla. El contenedor salió más barato que el producto. Esto ya se parece a un episodio especial de El precio de la historia, edición medieval, ¿verdad? Y aquí es donde uno entiende realmente el enorme negocio alrededor de las reliquias. Porque Luis IX no estaba comprando solamente un objeto religioso, ¿no? Estaba comprando prestigio internacional, estaba comprando legitimidad espiritual. En pocas y resumidas palabras, estaba comprando poder. Tener la corona de espinas en París convertía automáticamente a Francia en uno de los centros religiosos más importantes de Europa occidental, a donde cientos de miles de peregrinos viajaban exclusivamente para venerarla. Y por supuesto, el flujo económico aumentaba, las iglesias ganaban influencia y el rey aparecía públicamente como protector oficial de una de las reliquias más importantes de toda la cristiandad. Así nada más. Porque así fue y así sigue siendo. La religión y la propaganda política llevan siglos trabajando maravillosamente juntos. Pero quizá la parte más absurda y al mismo tiempo más divertida de toda esta historia aparece cuando uno investiga qué ocurrió con las famosas espinas originales. Resulta que durante siglos estas espinas comenzaron a repartirse entre reyes, obispos, nobles e iglesias importantes como si fueran souvenirs diplomáticos. Y aquí el asunto entra directamente en el territorio del humor involuntario absoluto, ya que actualmente existen cientos de espinas supuestamente auténticas repartidas por toda Europa. Sí, cientos,
Pero sucede algo extremadamente chistoso. Los propios cálculos religiosos reconocen que la corona original pues probablemente habría tenido solo unas cuantas decenas como máximo. No, pues sí salieron bastante eficientes las matemáticas milagrosas medievales. A este ritmo uno empieza a sospechar seriamente pues, que la corona original no estaba hecha con ramas, sino con cientos de metros de alambre de púas. Este fenómeno explica perfectamente cómo funcionaba el mercado de reliquias durante la Edad Media. Mientras más fragmentabas un objeto sagrado, más iglesias podían presumir poseer una parte auténtica y más despistados peregrinos llegaban, más donaciones engordaban las carteras de los obesos líderes religiosos y más poder acumulaban ciertas ciudades. Era prácticamente vender la franquicia de lo divino. Y claro, en una época donde la comunicación era lenta, el análisis científico inexistente y cuestionar demasiado podía terminar muy mal para tu integridad física, pues detectar fraude resultaba bastante complicado, porque no olvidemos un pequeño detalle importante. Durante siglos la Iglesia no manejaba precisamente la filosofía moderna de piensa libremente, no, para nada. Dudabas demasiado y rápidamente alguien comenzaba a preparar cadenas, antorchas y algún instrumento persuasivo bastante incómodo cortesía de la prestigiosa compañía de la Santa Inquisición, SADCB. Qué bonito ambiente intelectual se respiraba. Pero la historia de la corona de espinas todavía se vuelve muchísimo más extraña cuando aparecen los supuestos milagros relacionados con sus espinas, porque aparentemente no bastaba con que fueran auténticas, también tenían que desarrollar poderes sobrenaturales dignos de un objeto mágico muy al estilo de Harry Potter. Algunas de estas espinas protegían ciudades enteras contra pestes, otras se especializaban en alejar tormentas, algunas más defendían poblaciones enteras contra enemigos y ciertas espinas realizaban fenómenos todavía más espectaculares. Por ejemplo, la llamada fluorescencia, en donde las espinas supuestamente florecían milagrosamente durante la Semana Santa. Sí, queridos amigos, ramas secas convirtiéndose milagrosamente en una especie de planta zombie. Luego estaba la reviviscencia, ese simpático e inexplicable fenómeno donde gotas de sangre seca, supuestamente dejadas ahí por las heridas de Jesús, recuperaban su forma líquida y su característico color rojo intenso. Y finalmente el reverdecimiento, un espectacular acontecimiento milagroso donde las espinas volvían a verse frescas y flexibles como si acabaran de cortarse de una planta viva. Honestamente, a estas alturas, uno ya no sabe si está leyendo una historia medieval o el catálogo oficial de habilidades mágicas de David Copperfield. Y lo más increíble es que estos fenómenos eran observados oficialmente por obispos, médicos, notarios y autoridades civiles. Hasta había comisiones enteras reuniéndose solemnemente alrededor de una espina esperando ver si florecía. Imaginen explicar eso en una junta científica moderna. Pero quizá lo más interesante de todo este fenómeno no sea si las espinas realmente hacían milagros o no. Lo verdaderamente fascinante es observar cómo un simple objeto terminó acumulando tanta importancia política, económica y emocional durante siglos enteros. Porque al final la corona de espinas dejó de ser solamente una reliquia, terminó convirtiéndose en un símbolo internacional de la autoridad religiosa, del poder monárquico y del gran negocio espiritual perfectamente organizado. Después de revisar cómo la corona de espinas viajó de Jerusalén a Constantinopla, luego siguió su viaje a Francia y finalmente se estableció en Notre Dame, convertida prácticamente en un tesoro nacional religioso, pues uno podría pensar que ya vimos la parte más absurda de esta historia. Pero no, porque si algo caracteriza al universo medieval de las reliquias cristianas es su increíble capacidad para ponerse todavía más extraño conforme más se profundiza. Y aquí es donde el asunto deja de parecer simplemente una historia religiosa antigua y empieza a sentirse como una mezcla entre un drama político con su respectiva dosis de superstición colectiva, un espectáculo medieval y una campaña publicitaria diseñada por el departamento creativo de Producciones Dios. Porque una reliquia tan importante no podía limitarse solamente a existir, ¿no? También tenía que hacer milagros, producir fenómenos sobrenaturales y demostrar constantemente que Dios seguía apoyando el negocio. Y así
Así comenzaron a surgir durante siglos toda clase de historias relacionadas con las famosas espinas milagrosas. Aparentemente aquellas ramas secas desarrollaron más habilidades especiales que las de un personaje de algún videojuego japonés. Algunas espinas protegían ciudades enteras contra epidemias, otras alejaban tormentas, algunas evitaban invasiones enemigas y ciertas reliquias realizaban fenómenos todavía más espectaculares. Imaginen esta escena, multitudes enteras rezando emocionadas alrededor de una espina seca, esperando que brote como planta encantada de caricatura bíblica. Y claro, cuando aparecía cualquier cambio mínimo en color, textura o humedad, inmediatamente comenzaban las interpretaciones milagrosas. Bastaba con que alguien insinuara que la espina estaba recuperando su verdor para que los demás lo pudieran comprobar. Luego estaba la famosa reviviscencia, donde gotas secas de sangre recuperaban supuestamente un color rojo intenso bajo ciertas circunstancias especiales. Prácticamente reliquias edición Jurassic Park Vaticano. Y finalmente el reverdecimiento, donde algunas espinas aparentemente recuperaban frescura y flexibilidad como si acabaran de ser arrancadas de la planta original. Esto ante los ojos de una sociedad medieval ignorante, influenciable y sumamente manipulable, era la prueba que necesitaba su primitivo razonamiento para entregarse a esa religión. Y entregar además las pocas monedas que guardaban. Mientras uno lee estos relatos medievales, nos da la impresión de que muchas personas observaban ramas secas con el mismo entusiasmo con el que hoy ciertos influencers analizan cuarzos energéticos, signos zodiacales y vibraciones cuánticas del universo. Pero aquí aparece algo muy importante que entender. Estos supuestos milagros no eran simples curiosidades religiosas, Funcionaban como unas herramientas poderosísimas de propaganda espiritual y política. Cuando una ciudad afirmaba poseer una espina capaz de florecer milagrosamente, pues automáticamente aumentaba su prestigio religioso, Y llegaban más peregrinos. Miles de personas viajaban enormes distancias para contemplar esas espinas. Había vigilias nocturnas, procesiones masivas, ceremonias especiales y también iglesias llenas de fieles llorando frente a pequeños fragmentos de plantas guardados dentro de vitrinas doradas. Y detrás de toda aquella devoción, los perversos líderes religiosos y políticos que manejaban este engaño recibían enormes cantidades de dinero, porque una reliquia importante equivalía prácticamente a enormes ingresos permanentes, hoteles llenos, comercio activo, donaciones constantes, venta de objetos religiosos y un constante turismo espiritual internacional. Las reliquias medievales eran básicamente parques temáticos de la fe. Quizá una de las cosas más fascinantes de toda esta historia sea observar cómo la corona de espinas terminó convirtiéndose también en símbolo político de enorme importancia para la monarquía francesa. Realmente el rey San Luis no compró aquella reliquia solamente por una profunda devoción religiosa, La verdad, lo que compró fue prestigio internacional. Además, el paquete que adquirió incluía legitimidad divina y propaganda monárquica premium edición medieval. Tener la corona de espinas en París enviaba un mensaje muy claro al resto de Europa. Francia era la gran protectora oficial de una de las reliquias más importantes de toda la cristiandad. Esto era prácticamente decir que Dios claramente se llevaba de piquete de ollo con el rey de Francia. Pero mientras más investiga uno el mundo de las reliquias medievales, más evidente se vuelve que muchas veces la religión funcionaba también como un enorme espectáculo emocional perfectamente organizado. Cada iglesia quería presumir milagros exclusivos. Cada monasterio buscaba atraer más peregrinos que el vecino. Cada ciudad competía por poseer fragmentos auténticos relacionados con Cristo. Y mientras tanto, las famosas espinas continuaban multiplicándose milagrosamente por toda Europa. Italia acumuló decenas, Francia conservó muchísimas más. España posee varias. Roma tiene otras tantas. A estas alturas uno empieza seriamente a sospechar que Jesús debía tener una cabezota enorme capaz de soportar una inmensa corona llena de espinas. Y claro, aquí inevitablemente aparece la gran pregunta incómoda. ¿Cómo demonios verificaban su autenticidad? Porque aparentemente bastaba con que algún sacerdote, un noble o un monje asegurara que cierta espina provenía de la corona de Cristo para que inmediatamente comenzaran las peregrinaciones, las ceremonias, los milagros y la entrada de dinero.
Obviamente, cuestionar demasiado estos asuntos durante ciertos periodos históricos podía convertirse en una experiencia bastante desagradable, ¿eh? No olvidemos que durante siglos la Iglesia manejaba muy mal las críticas, ¿eh? Si dudabas demasiado y te atrevías siquiera a sospechar que esas espinas eran falsas, podías acabar en una preciosa fosa común. Pero quizá la parte más interesante de toda esta historia ocurre cuando finalmente aparecen métodos modernos de análisis histórico y científico. Porque sí, en algún momento algunas personas comenzaron a preguntarse algo bastante razonable. ¿Y si verificamos estas reliquias para ver si son reales? Y ahí fue precisamente donde empezaron a surgir algunos problemas, Los análisis realizados sobre ciertas reliquias relacionadas con la corona de espinas apuntaban a periodos medievales muy posteriores a la época de Jesús. Es decir, algunas espinas parecían muchísimo más recientes de lo que deberían de ser, lo cual inevitablemente generaba una pregunta bastante delicada. Si cierta espina fue producida siglos después del siglo I, ¿cómo exactamente terminó sobre la cabeza de Jesús? Ya que aparece uno de los grandes problemas relacionados con las reliquias cristianas, Muchísima gente confunde tradición con evidencia histórica, porque una historia puede repetirse durante siglos, puede inspirar arte, arquitectura y devoción, puede incluso convertirse en parte importantísima de una cultura, pero eso no significa automáticamente que sea verdadera. La antigüedad de una creencia no garantiza su autenticidad. Si así funcionara el asunto, pues entonces también tendríamos que aceptar tarugadas como la alquimia, la existencia de dragones y probablemente que Mitra se enojó porque olvidaste sacrificarle una cabra. Y aún así, pese a todas las contradicciones históricas, las imposibilidades matemáticas y los análisis científicos que demuestran su falsedad, millones de personas continúan venerando estas reliquias con una enorme devoción. Y la razón de esto es hasta cierto punto muy sencilla, La fe rara vez funciona mediante evidencia objetiva, funciona mediante la emoción, la tradición, la identidad cultural y la necesidad de pertenencia. Para muchísima gente, observar una reliquia produce una sensación profundamente emocional. Les da esperanza, les da consuelo, les otorga la sensación de estar cerca de algo trascendente. Esa experiencia emocional muchas veces pesa muchísimo más que cualquier análisis racional. El cerebro humano tiene una enorme tendencia a privilegiar aquello que le produce significado emocional, incluso cuando la evidencia resulta extremadamente débil. Cuestionar la autenticidad de una reliquia no significa automáticamente burlarse de quien encuentra valor simbólico en ella. Un objeto antiguo puede tener una enorme importancia histórica, aunque no haya pertenecido realmente a Jesús. El problema aparece cuando instituciones religiosas presentan afirmaciones extraordinarias esperando que nadie haga preguntas. Porque entonces ya no estaríamos hablando solamente de espiritualidad o tradición cultural, estaríamos hablando de credulidad organizada a escala internacional. Y quizá lo más fascinante de todo esto sea que la corona de espinas logró sobrevivir, pues no solamente físicamente, sino también como un símbolo emocional gigantesco. Miren, sobrevivió cruzadas, revoluciones, saqueos y hasta el incendio de Notre Dame en el año 2019, donde el rescate de la reliquia fue tratado prácticamente como una escena cinematográfica de alguna película de acción. Las imágenes de sacerdotes y bomberos entrando entre humo y llamas para salvar la corona le dieron la vuelta al mundo. Y sinceramente, aquel momento mostró algo muy interesante. Incluso en pleno siglo XXI, en una época de inteligencia artificial, telescopios espaciales y exploración genética, millones de personas siguen otorgando un enorme poder espiritual a objetos cuya autenticidad jamás ha podido demostrarse de una forma concluyente. Quizá al final, la verdadera fuerza de las reliquias nunca estuvo en la evidencia histórica, sino en la enorme capacidad humana para transformar símbolos en certezas emocionales. Después de revisar toda la historia de la famosa corona de espinas atribuida a Jesucristo, pues creo que queda bastante claro que estamos frente a uno de los ejemplos más impresionantes de cómo un simple objeto puede terminar convertido en un símbolo gigantesco de poder religioso, político y económico durante siglos enteros. Porque una cosa es la pequeña referencia bíblica donde unos soldados romanos colocan una corona sobre la cabeza de Jesús para burlarse de él antes de la crucifixión, y otra muy distinta es descubrir que ese supuesto objeto terminó involucrando a emperadores,
Reyes, comerciantes, guerras, peregrinaciones, negocios multimillonarios y hasta a operaciones de rescate cinematográficas dentro de Notre Dame. Y mientras más investiga uno esta historia, más evidente se vuelve que la corona de espinas dejó de ser solamente una reliquia religiosa hace muchísimo tiempo para convertirse en un símbolo internacional de autoridad espiritual, en una herramienta de propaganda monárquica, en una atracción turística medieval, en una gran fuente de riqueza para ciudades enteras y con seguridad convertirse en uno de los negocios religiosos más exitosos de toda Europa. No nos quieran ver la cara de idiotas, hombre. Alrededor de esta reliquia circula muchísimo dinero desde hace siglos. Tener una espina auténtica equivale prácticamente a instalar un imán permanente para peregrinos, donaciones y prestigio religioso. Y mientras tanto, la cantidad de espinas seguirá multiplicándose milagrosamente por distintos países, como si la corona original hubiera sido fabricada con ramas infinitas, patrocinadas directamente por la imaginación medieval. Llegar al irracional punto donde existen ciertos de espinas auténticas relacionadas con una misma corona, pues ya requiere niveles de fe capaces de derrotar cómodamente a las matemáticas más básicas. Las reliquias nunca se sostuvieron únicamente mediante la lógica histórica. También necesitaban milagros, necesitaban fenómenos sobrenaturales, necesitaban historias emocionales. Y de esta forma comenzaron a surgir relatos de espinas que florecen, sangran, reverdecen y protegen ciudades enteras contra pestes o invasiones. Porque aparentemente en la Edad Media las ramas secas tenían más poderes especiales que Superman. Y aquí aparece algo muy interesante, ¿eh? Muchas de estas historias crecieron precisamente en contextos donde la iglesia necesitaba fortalecer la fe popular o aumentar el prestigio espiritual de ciertos lugares. ¡Qué coincidencia tan milagrosamente conveniente! Al final las reliquias funcionan maravillosamente bien como herramientas emocionales y políticas. Permiten materializar la fe, permiten conectar físicamente a la gente con las historias religiosas, generan enormes beneficios económicos para quienes las poseen. Ahora bien, cuestionar la autenticidad de la corona de espinas pues no significa automáticamente negar el enorme valor cultural e histórico que tiene esta reliquia. Sería absurdo negar su impacto dentro de la historia europea. La Sainte-Chapelle existe gracias a ella. Notre Dame la custodió durante siglos. Reyes construyeron ceremonias enteras alrededor de su veneración. Pintores, escultores y escritores la transformaron en símbolo universal del sufrimiento de Cristo. Todo esto es completamente real. Lo que ya no resulta tan sólido es la evidencia histórica capaz de demostrar de manera concluyente que aquella corona realmente estuvo sobre la cabeza de Jesús hace 2000 años. Porque las reliquias no sobreviven gracias a la evidencia, sobreviven gracias al impacto emocional que producen. Y mientras existan personas buscando símbolos físicos capaces de reforzar su fe, seguirán existiendo coronas milagrosas, espinas auténticas, reliquias sagradas y toda clase de objetos guardados celosamente en vitrinas elegantes, rodeadas de veladoras, incienso y creyentes emocionados. Quizá el verdadero milagro no sea que una corona supuestamente haya sobrevivido 2000 años. Quizá el verdadero milagro sea la enorme capacidad humana para seguir creyendo historias extraordinarias, incluso cuando la evidencia histórica hace gestos de desesperación desde una esquina. Y bueno, creo que esto es todo lo que puedo decir al respecto. Así que podéis ir en paz, que este video ha terminado. Espero que haya sido de tu interés y utilidad. Nos vemos en el próximo, ¿eh? Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.